Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. En el nombre del Señor Jesús, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Hoy, día lunes, vamos a iniciar, como es costumbre, cantando a nuestro Padre Celestial. Les invito a abrir sus himnarios, los que tengan ahí a la mano, y cantar el canto número 154, La tumba le encerró. Para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos, hermanos, a cantar con gozo, con el espíritu y con el entendimiento. Cantemos a nuestro Dios. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, gloria a Dios por ello. El Señor resucitó. Vamos a seguir cantando, hermanos. Canto número 5, oh bondad tan infinita, antes de ir a Dios en palabras de oración. Canto número 5. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza
promesa para ti es Jesús para mí. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Hermana Juquita Castro, Dios le bendiga también, buenas tardes. Y también, hermana, Dios le bendiga y goce de muy buena salud el día de hoy y todo el año usted y toda la familia. Vamos, hermanos, a ir a Dios en palabras de oración. Después cantamos el canto número 1 y luego damos inicio a la clase. Oremos a nuestro Dios. Señor bendito, Padre eterno, Dios soberano, alabamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Agradecemos que tú eres bueno, agradecemos que eres grande en misericordia y verdad. Agradecemos la dádiva de tu Hijo Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados en la cruz. Señor, Dios Todopoderoso, queremos poner en tus manos a esta amable audiencia que nos escucha en las redes sociales y en la estación de radio local también allá en San Fernando, Tamaulipas. Padre bendito, queremos poner en tus manos las peticiones de nuestra hermana Margarita por la mañana. Ella pedía, Señor, por la necesidad que ella tiene. Queremos también pedirte por la hermana Librado, por sus hijos, por su salud espiritual, conforme a la petición que nuestro hermano Alfredo extendió por la mañana. También queremos poner en tus manos, Señor, a nuestro hermano Francisco Javier Arango Ruiz y familia, y a los que como él han perdido algún ser amado y están en dolor, en sufrimiento, en agonía, por causa de la ausencia de su ser amado. Padre bendito, bendice también a los que se gozan, pues así como hay hermanos con quienes sufrimos juntamente con ellos, también hay hermanos con quienes nos gozamos. Queremos poner en tus manos esta radio, Mensaje para Salvación, este mensaje y a tu siervo que habrá de ser expuesto para que sea conforme a tu palabra y de beneficio y de edificación para cada uno de los oyentes. Bendice cada una de las personas que habremos de escuchar el mensaje de salud para recibirlo con amor, con fe y obediencia. Señor bendito, que lo podamos compartir a más personas para que más personas se beneficien y maduren en Cristo también. Ponemos en tus manos la iglesia local aquí en Dolores Hidalgo y así, Padre, cada una de las iglesias de Cristo quienes nos están escuchando. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermana Judith Infante, Dios le bendiga también. Muy buenas tardes, tenga usted. El canto número 1, hermanos, Iglesia de Cristo. Canto número 1, Iglesia de Cristo. Creo que me asfixia, entonces hay que desabotonar un botón. Canto número 1, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe
fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Muy bien, hermanos. Quiero empezar con la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, donde la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Con eso en mente, con ese mensaje, con esa exhortación en mente, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 11, los versículos del 19 al 30, primeramente. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los judíos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les decía, hermanos, empezamos con 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde se nos menciona que hay un modelo a seguir, hasta convertirnos en ese modelo para otros. Dice Pablo: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que hay un modelo, se copia ese modelo y uno se convierte en ese modelo. En 1 Corintios capítulo 4, fíjese bien lo que está escrito ahí. Dice la palabra de nuestro Dios así con respecto a Timoteo y la iglesia en Corinto. 1 Corintios 4, 15 al 17. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Porque aunque tengáis 10, dice el 16, por tanto, os ruego que me imitéis, es decir, porque ustedes son mis hijos en la fe, porque yo soy su Padre espiritual, por esta razón les ruego que me imiten. Versículo 17, por esto mismo, o sea,
para lograr ese fin, que ustedes me imiten a mí, dice aquí, os he enviado a Timoteo. Entonces, Cristo fue el modelo para Pablo, Pablo fue el modelo para Timoteo, Timoteo iba a ser el modelo para la iglesia en Corinto, él iba a ser el patrón, él iba a ser el molde. Siguiendo la conducta, siguiendo el patrón de Timoteo, iban a tomar la forma de Pablo, quien a su vez tenía la forma de Cristo mismo. Esto es cierto, hermanos, no solo a nivel personal, sino también a nivel congregacional, a nivel de iglesia, en conjunto, en lo colectivo. Mire, primera a los Tesalonicenses 1, 6 y 7. Si gustan, leemos primero el versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, o sea, a la iglesia de Cristo en Tesalónica, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este pasaje es paralelo aquí mismo al capítulo 2, versículo 13, donde dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, dice aquí, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que la palabra de Dios en los tesalonicenses se convirtió en acción, se convirtió en hechos, en un estilo de vida. Bueno, dice el versículo 6, 1:6, primero los tesalonicenses 1:6, y vosotros, está el resultado de escuchar la palabra de Dios, vinisteis a ser imitadores de nosotros, y por consecuencia, fíjese bien, y del Señor. Entonces, fueron imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 7, de tal manera, ustedes nos imitaron de tal manera, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces, fíjese bien, démonos cuenta cómo es que Pablo siguió el modelo de Jesucristo. Timoteo siguió el modelo de Pablo. Observando a Timoteo, porque Pablo envió a Timoteo a Corinto, de él aprendieron a imitar a Pablo y a su vez a Cristo. La iglesia en Tesalónica, mirando a Pablo, a Silvano y a Timoteo, aprendieron a imitar al Señor Jesús, hasta el momento en que ellos fueron ejemplo, fueron el modelo a seguir por las iglesias en Macedonia y Acaya. Así que, hermanos, aquí en Hechos 11, versículos 19 al 30 y Hechos 13 del 1 al 3, encontramos en Antioquía también, hermanos, una iglesia modelo. Ahorita veremos por qué. Quiero mencionarles, hermanos, 3 razones por qué la iglesia en Antioquía es una iglesia modelo para nosotros. Acompáñenme primero nuevamente a Hechos 11. Hechos 11 nuevamente. El tema no es el mismo de ayer, aunque la introducción es muy similar, el tema no es el mismo. Ayer fue la iglesia en Antioquía, un modelo a seguir por las iglesias de Cristo en el año 2022. Ahora es, hermanos, una iglesia con propósito. Pero fíjese bien, Hechos 11, el versículo 23, dice, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé da la exhortación, da el mensaje, apenas llega y se regocija de la gracia de Dios que se ha dado a esta iglesia en Antioquía, que no siendo ellos judíos, siendo extranjeros, siendo advenedizos, siendo no descendientes de la simiente de Abraham en cuanto a la carne, él se regocija que para ellos también es la salvación. Y entonces les anima, entonces les estimula a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lucas menciona la gracia de Dios que Bernabé pudo ver en la iglesia. Y Bernabé les exhorta a que con propósito de corazón
permanezcan fieles al Señor. Bueno, hermanos, la iglesia en Antioquía es digna de imitar porque era una iglesia con propósito. Lo habían determinado de corazón, se habían propuesto de corazón. Esto me recuerda, hermanos, allá a Daniel. ¿Se acuerda usted en el capítulo 1? ¿Cómo es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse? Ni con la comida, la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Bueno, así de la misma manera, hermanos, esta iglesia determinó, esta iglesia se propuso de corazón, conforme al consejo de Dios por parte de Bernabé, a permanecer fieles al Señor. Fíjese bien, necesitamos tener cristianos, hermanos, con propósito. Dice Hechos 11:26 que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Necesitamos, hermanos, personas que no ven el bautismo como una meta, como un fin. Apenas nace como cristiano. Necesitamos cristianos comprometidos. Necesitamos cristianos con compromiso serio, con compromiso firme. Necesitamos iglesias, hermanos, comprometidos a permanecer fieles al Señor. El propósito, hermanos, de mantenernos siempre en contacto. El propósito, hermanos, de mantenernos siempre en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. La razón por la cual usted y yo debemos estar en contacto con Dios. La razón por la cual usted y yo debemos estar en comunión con Cristo. Fíjese bien, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces haga el propósito en su corazón de someterse a Dios, resistir al diablo, como dice Santiago 4:7, y éste va a huir de su presencia, éste se va a alejar. Mire, hermano, mire, hermana, que el pecado esclaviza. Mire que el mundo y las tentaciones, como una telaraña, atrapan y enredan y hunden a los hombres en destrucción y tormento. Así que no se deje engañar. Manténgase siempre en contacto con Dios. Mantenga siempre la comunión con Dios, porque si usted determina de corazón andar en la luz, ser justo y vivir conforme a los mandamientos de Dios, además hay una recompensa adicional. Acompáñeme a 1 de Juan 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando usted lee Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, usted entenderá que la luz es nuestras buenas obras, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Perdón, es lo que dice ahí el versículo 16, hablando de que nosotros somos luz y que una luz no se esconde. Bueno, si nosotros andamos en buenas obras, en aquellas que Dios predestinó para nosotros antes de la fundación de los siglos, antes de los tiempos, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted y yo somos guiados por la luz de la palabra de Dios, pues así dice también el salmista en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas, es decir, ninguna inmundicia en Él, no hay pecado en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, andamos conforme a la carne, andamos conforme a nuestras pasiones y concupiscencias, entonces dice aquí, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, practicando la verdad, lo que es justo, lo que es santo, lo que agrada a su voluntad, bueno, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, esa sangre con la cual entramos en contacto mediante el ser crucificado juntamente con Cristo,
morir al pecado, ser sepultados con Él en la semejanza de su muerte, y nacimos de nuevo, siendo resucitados en la semejanza de su resurrección. Dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, al igual que Bernabé, la iglesia, su servidor exhorta a la iglesia, así como Bernabé a la iglesia en Antioquía, también su servidor le exhorta a la iglesia de Cristo en cualquier lugar donde el mensaje de amor para salvación llegue, sin importar la comunidad, municipio, ciudad, estado o país. Les invito a que con propósito de corazón, que seamos cristianos en lo individual, iglesia en lo colectivo, que proponga en su corazón con una firme determinación permanecer fieles al Señor, permanecer en contacto con Dios, hermana Gloria, porque Satanás anda alrededor, porque el mundo nos puede atrapar, nos puede enredar, y solamente si tenemos comunión con Cristo, solamente si andamos en luz, solamente si hacemos buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, si las hacemos con fe, con amor, con gozo, y si nos arrepentimos una vez que pecamos, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos sigue limpiando de todo pecado. Tenemos, hermanos, un reto. El reto de mantenernos fieles a nuestro Dios. Muchos, hermanos, ya han desertado en este 2021. Muchos desertaron antes. Tal vez muchos más van a desertar en este año 2022. Tal vez muchos no llegarán ni a medio año. Tal vez muchos ya no duraron ni el primer día, ni el segundo día, ni la primera semana. Así que algún día nosotros también seremos perseguidos. Algún día nosotros también lucharemos contra el pecado. Fíjese, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, por favor, en el capítulo 10. Los hermanos son exhortados. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 10. Después de decirnos en el versículo 25 que no tenemos que dejar de congregarnos, que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en el versículo 32. Traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, hermanos, un día llegó la tribulación, llegó la angustia para nuestros hermanos en el primer siglo. La iglesia en Antioquía, hermanos, fue resultado de la persecución. Hechos 11:19, los que iban siendo perseguidos llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, sino solo a los judíos. Pero unos varones hablaron también a los de Antioquía, hablaron también a los no judíos. Aquí mismo, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 38, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 3, y en los versículos 10 al 12, segunda Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 10 del capítulo 3, dice ahí 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Añade el versículo 11, persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. No solamente yo, también tú, Timoteo. Versículo 12, no solamente yo, no solamente tú, no solamente nosotros dos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Santiago, hermanos, en el capítulo 1, la palabra de Dios dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, no dice si os llegareis a encontrar, dice cuando os halléis en diversas pruebas. El apóstol Pedro también va a mencionar lo mismo en su carta. Apocalipsis 2:10, principalmente, más conocido este pasaje, dice ahí la palabra de Dios, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, es decir, hasta el límite, hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que necesitamos cristianos e iglesias, tanto en lo individual cristianos como iglesia en lo colectivo, con propósito. El propósito de permanecer fieles al Señor, no solamente durante esta semana, no solo durante este mes, no durante una parte del año, no durante el año, sino todos los días de nuestra vida. Ser fieles a nuestro Dios. Así que les ruego en el nombre del Señor Jesús, mis amados hermanos y amigos, proponga en su corazón, determine en su mente ser fiel a Dios hasta el último momento de su vida. Su oración cada día por la noche debería ser pedirle a Dios perdón por los pecados que en este día cometió. Y número 2, pedirle perdón, por supuesto, para que si en esta noche Cristo viene, o si en esta noche yo muero y Dios me llama a cuentas, no haya nada que impida que yo tenga comunión con Dios en la eternidad. Pero si, número 2, si tú me concedes, Señor mi Dios, el día de mañana, ayúdame a ser un buen cristiano hasta que tu Hijo Jesús venga, o bien hasta que tú me llames a cuenta. Tenemos el reto de mantenernos fieles a Dios. Si hemos fallado, hermanos, podemos ser conectados otra vez. Podemos ser conectados otra vez. Miren, 2 Corintios, capítulo 5. En la 2 Corintios, en el capítulo 5, Pablo escribe a quienes ya son cristianos. Está escribiendo a la iglesia de Cristo en Corinto. Y les dice, versículo 20, así que nosotros, refiriéndose a los apóstoles, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos a ustedes, la iglesia en Corinto, reconciliados con Dios. Si usted, hermano o hermana, ha fallado, si usted, hermano o hermana, no ha vivido una vida fiel a Dios, si usted sabe en su corazón que si Cristo viene, usted no tiene comunión con Él ahora, le ruego en el nombre del Señor Jesús, reconcíliese ahora mismo con Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 6, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El versículo 1 también dijo, les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Hoy Dios le concede a usted la oportunidad de ser un cristiano con propósito y de ser una iglesia con propósito. Vuélvase a conectar a través de la adoración. Sí, orando en todo tiempo, con oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia. Reúnase con los hermanos de la iglesia y pida la oración a Dios. Santiago capítulo 5, versículos 16, prácticamente hasta el final del capítulo.
Vuelva en oración a Dios, pídale perdón a Dios, pídale a hermanos que oren por usted, que le ayuden interviniendo a pedir perdón. Vuelva en contacto en la adoración, no solamente por medio de la oración, por medio del canto. Miren, en el Salmo 51, mis hermanos y amigos, la palabra de Dios dice así de un hombre penitente, de un hombre arrepentido. Dice el versículo, por ejemplo, el 9, esconde mi rostro tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Usted sabe, en los primeros versículos le pide a Dios piedad, reconoce su pecado, que hay pecado delante de él y Dios. Y dice aquí en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dice aquí el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cuando tú, Señor, me hayas perdonado, cuando tú hayas creado un corazón limpio, ya no solamente iba a orar, ahorita estaba orando pidiendo perdón, estaba queriendo reconectarse con Dios. Cuando tú, Señor, me hayas perdonado, dice, cantará mi lengua tu justicia. Así que conéctese otra vez con Dios por medio de la adoración, a través de la oración, a través del canto, a través de la predicación. Miren lo que dice aquí también, el versículo 12 y 13, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, o sea, cuando tú hayas hecho esto, Señor, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Estamos en contacto con Dios, estamos en comunión con Dios cuando predicamos la palabra de Dios. Si usted es un cristiano que no ora, está viviendo en pecado, no tiene comunión con Dios. Si usted es un cristiano que no lleva himnario o que lleva himnario y no canta, entonces usted tiene una vida de pecado con Dios. Hermanos que dirigen los cantos, observen quién no canta. Esa persona que no está cantando, esa persona que no llevó su Biblia, hermanos, no tarda en dejar de reunirse para siempre. Estemos alertas, estemos atentos. Es una luz ámbar que Dios nos está dando. No solamente va a adorar por medio de la oración, el canto y la predicación, también va a adorar por medio de la comunión. Hermanos, fíjese bien lo que la palabra de Dios dice en la primera carta de Pedro, allá en la segunda carta de Pedro, perdón, en el capítulo 1. Por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 al versículo 10. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Añade aquí, hermanos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjese bien que la persona que no está ocupada en su salvación es porque ha olvidado la purificación de sus pecados. Y si un cristiano no se reúne cada domingo y come a sí mismo del pan y bebe de la copa, discerniendo lo que hace, y si no lo hace en memoria de esa purificación de sus antiguos pecados, en memoria de ese sacrificio hecho una vez y para siempre, hermanos, esa persona va a caer. Esa persona se va a alejar, va a dormir
y va a terminar muerta espiritualmente. No solamente adoramos por medio de la oración, del canto, la predicación y la comunión en la mesa del Señor, también por medio de la ofrenda. Sí, cuando ofrendamos. Cuando ofrendamos tenemos comunión unos con otros. Según a los Corintios 8 y 9, los 2 capítulos completos, no tenemos el tiempo suficiente para leerlos, pero usted los puede leer. La ofrenda, hermanos, es llamada comunión en la Biblia. Cuando participamos de la mesa del Señor, hermanos, recordamos cuánto Dios me ama a mí y cuánto Dios ama a cada uno de mis hermanos, no solamente la congregación local, sino las iglesias de Cristo en todo el mundo. Hechos 20:28, Cristo murió por su iglesia. Efesios 5:25 al 27, Cristo vendrá por su iglesia, la amó y se entregó a sí mismo por ella. Cuando ofrendamos, yo demuestro cuán agradecido estoy con Dios por ese sacrificio, cuánto le amo a Dios y cuánto amo a aquellos a quienes Dios amó. Ofrendo no para que después tenga yo derecho, como quien va a la caja popular y ofrenda ahí 2,000 pesos para después ir y pedir 20,000 pesos. No, cuando ofrendamos lo hacemos para las necesidades de los demás. Y lo hacemos con un corazón alegre, según a los Corintios 8 y 9, porque Dios ama al dador alegre y porque Dios nos recompensa, sabiendo también que el que siembra generosamente, generosamente también segará, y el que siembra escasamente, escasamente también segará. Se siembra según se cosecha. Hermanos, no solamente nos conectamos con Dios a través de la oración, el canto, la predicación, la comunión y la ofrenda. Nos conectamos a través del evangelismo. Ya lo leímos allá en el Salmo 51. Cuando dice, entonces anunciaré a los pecadores tus caminos, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a Dios. Hermanos, también en la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el contexto, el yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo se refiere a ir y hacer discípulos. Se refiere al evangelismo personal. Por eso aquí en Hechos 11:21, cuando se menciona de estos hombres de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cómo no? Si esa fue la promesa del Señor. Cuando usted, hermano, aparta de su tiempo para el evangelismo, para tocar puertas, para dar un folleto, para visitar a algún hermano que no se ha reunido, que se ha apartado, que anda tibio, que anda frío, cuando usted busca la salvación de las almas, Jesús dice, yo estaré contigo. Y si lo haces todos los días, estaré contigo todos los días hasta que vuelva otra vez. Así que tenemos comunión, tenemos contacto con Dios a través de la adoración, la oración, el canto, la predicación, la mesa del Señor o la comunión y la ofrenda, pero también por medio del evangelismo personal. Miren, hablando del contexto del evangelismo también, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, fíjese muy bien lo que la palabra de nuestro Dios dice aquí. En el capítulo 18, versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo estoy contigo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba evangelizando a una ciudad cuyo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aún no había llegado. En el contexto del evangelismo, no lo saque de contexto. La promesa es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 11, 21. Hechos 18 lo confirma también. No solamente, hermanos,
a través de la adoración, no solamente a través del evangelismo tenemos contacto con Dios, a través de la amistad con nuestros hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 13. Fíjese bien lo que la palabra de nuestro Dios menciona aquí. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 13. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, fíjese bien, sí, condicional. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Se fija usted? Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se fija? En esto sabemos que Dios permanece en nosotros y que nosotros, hermana Gloria, hermana Judith, hermanos todos, permanecemos en Dios. Proponga en su corazón permanecer fiel a Dios. Vuélvase a conectar con Dios si es que se ha ido, a través de la adoración, a través del evangelismo, a través de la amistad. Sea una iglesia con propósito en lo colectivo y en lo individual, sea un cristiano con propósito también. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Como cristianos, hermanos, podemos y necesitamos hacer de este mundo un lugar mejor. Dice Filipenses capítulo 2 y versículo 15. La iglesia en Antioquía, hermanos, es una iglesia modelo. Y este es el patrón, este es el modelo que usted y yo debemos seguir. Filipenses 2:15. Dice ahí: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primera parte del capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Se fija? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, este mundo está viviendo lleno de maldad. Aquí en Guanajuato, hermanos, cerró el año, el 2021, admitiendo la perversión, el desvarío, la abominación de matrimonio entre personas del mismo sexo. Necesitamos como cristianos hacer la diferencia. Necesitamos hacer del mundo un lugar mejor. Hechos capítulo 17, versículo 6. Acompáñenme, por favor, a Hechos 17, 6. Pero no hallándonos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Necesitamos, hermanos, trastornar al mundo. No podemos permitir que estas desviaciones sociales, no podemos permitir que estas nuevas ideologías contaminen a la iglesia. Necesitamos ser nosotros como iglesia los que contagien al mundo, como dijo Dios a Jeremías: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos.
Necesitamos decirles, hermanos, como dice también el escritor de los Hebreos allá en el capítulo 12 y versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hicimos alusión a Mateo 5, 14 al 16. Somos luz, no nos podemos esconder. La gente tiene que ver esa luz para que termine glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no solamente necesitamos el propósito de tener contacto con Dios, no solamente el propósito de trastornar al mundo, sus falsas creencias y sus falsas tradiciones y todas esas falacias y todas esas fábulas que han creído y que están enseñando a sus hijos. Debemos también, hermanos, tener el propósito de ayudar a otros. Acompáñenme a Hechos 11, 27 al 30. Y quiero hacer énfasis, hermanos, en el propósito de ayudar a otros más allá de las fronteras de nuestra congregación. Yo no sé por qué, no sé de dónde salió, no sé quién lo inventó, pero muchos predicadores de la Iglesia de Cristo han enseñado mal al decir que la ofrenda es una tesorería común. No es una caja popular, no es una tesorería común. La ofrenda, su diseño fue para enviar a hermanos en otros lugares, más allá de las fronteras de nuestra congregación. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos de Antioquía, de la iglesia allí en Antioquía, la iglesia local, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, fíjese bien, a los hermanos que habitaban en Judea. La iglesia local ofrendó para repartir fuera de la congregación local. No estaban pensando en construir un templo bonito, un lugar bonito. No estaban pensando en los lujos del templo, estaban pensando en que había hermanos que tenían necesidad de sus posesiones materiales fuera de la congregación local. Ese es el propósito de la ofrenda. Si usted me acompaña también en la carta a los Romanos, se dará cuenta, hermanos, que ese fue el pensamiento de las iglesias de Cristo en todas partes, no solo de la iglesia de Cristo en Antioquía. Romanos capítulo 15. Dice el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Macedonia, las iglesias, plural en Macedonia, y Acaya, entre ellas Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Se fija? Por cierto, hermanos, la ofrenda no es exclusiva para los santos. De hecho, dice aquí que esta ofrenda fue para los pobres que hay entre los santos. Entre ellos. No dice que era para los santos. Entonces, meditemos en ello. No es una tesorería común. No es una caja popular donde voy y ofrendo 20,000 pesos para que me presten 200,000. Usted sabe, así lo acostumbran las gentes en el mundo. Van y ofrendan, depositan para después pedir. No funciona así. No ese es el propósito de Dios. No ese es el propósito del cristiano, no ese es el propósito de la iglesia, para gastarlo en nosotros, para beneficiarnos nosotros. No, hay gente necesitada económicamente y espiritualmente en otros lugares. Debemos conocer las necesidades de la iglesia en otros lugares: física, moral, emocional y espiritual. Sí, emocional. Déjeme ver si no me equivoco en la cita, porque esta no la tengo aquí anotada. Creo que es 2 Timoteo capítulo 4. Si no, por favor, me disculpa. Creo que es el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación
y que todos los gentiles oyesen, así fue librado de la boca del león. Versículo 21, procura venir antes del invierno. Hermanos, Pablo tenía una necesidad emocional. Estaba sufriendo físicamente, sí, pero mentalmente, emocionalmente también. A veces los cristianos necesitamos ayuda física, a veces necesitamos ayuda económica, a veces necesitamos ayuda emocional, a veces necesitamos ayuda moral, pero también necesitamos muchas veces ayuda espiritual. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 1 en delante, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así con la ley de Cristo. ¿Qué carga necesita mi hermano? ¿Qué carga necesita determinada iglesia fuera de mi congregación local? Debemos suplir estas necesidades. Se requiere para ello, hermanos, compañerismo. Sí, yo tengo mi membresía. Tengo mi compromiso principal con la iglesia local, pero no estamos aislados, no estamos separados de las iglesias en otros lugares, estamos en contacto con ellos, convivimos con ellos, somos hermanos, somos familia, somos amigos y necesitamos tener compañerismo. Hay diferentes niveles de compañerismo. Tenemos el compañerismo superficial, donde nos vemos en las reuniones y nos damos el saludo y el abrazo y Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Mira, te dejo mi número telefónico, cuando andes por allá en Dolores Hidalgo, visítame, hermano, mi casa es tu casa, pero hasta ahí. Y le damos el teléfono porque sabemos que nunca nos va a llamar y le invitamos a nuestra casa sabiendo que nunca nos va a visitar, como aquellos hermanos que nos topamos en las congregaciones. ¿Y cómo estás, hermano? Bien. Me gustaría visitarte. Cuando quieras, hermano, cuando quieras, visítanos. Las puertas siempre están abiertas, pero hasta en el lenguaje corporal y en la mirada se ve el desprecio. Ese es, hermanos, el compañerismo superficial. Hay otro compañerismo que es el compañerismo íntimo, el compañerismo profundo. El pasaje que estaba buscando, solo que no lo encontré, es cuando Pablo habla de uno de sus compañeros que dice, me buscó solícitamente y me halló. Y me ha confortado, y no dice una vez, sino muchas veces. Su servidor, hermanos, ha estado escuchando a algunos hermanos en línea. Y a veces los hermanos parece que no se dan cuenta, pero están tristes. Inmediatamente termina la grabación, les mando un mensaje o les llamo, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. No, hermano, no estás bien, por eso te estoy llamando. ¿Cómo estás? No, hermano, todo bien. Hermano, vuelve a ver el video y luego me contestas la pregunta. Un hermano me regresa la llamada y dice, tienes razón, hermano, tenía cara de muerto. Mira, fíjate, está pasando esto. Hermanos, a veces físicamente y económicamente tenemos recursos para tomar el avión e ir hasta otro lugar. Recuerdo en Puebla, yo estaba en Vicente Guerrero, Durango, predicando, y me llama un hermano, hermano, falleció mi papá. El hermano había sido muy amigo mío. Y me dice mi hermano Jafet, porque le pregunto, hermano, ¿qué necesitas? Que estés aquí, hermano. Yo sin trabajo, yo sin dinero, recién casado. Voy con un hermano que tiene su negocio y le digo, hermano, necesito que me preste dinero. Falleció un hermano en Puebla y necesito estar con la familia en este momento. Hay compañerismo superficial y hay compañerismo íntimo, compañerismo profundo. Cuando hay una preocupación genuina y profunda. Número 3, hermanos, necesitamos desarrollar la habilidad de simplemente escuchar. No tratemos de resolver los problemas. Mire, el que se mete a sacar paz, saca más. Mire que a veces vamos a terminar empeorando las cosas. Número 4, hermanos, debemos aprender a mantener esa confidencia. A veces solamente escuchar y callarnos, cerrar la boca, no opinar nada y sobre todo no divulgar absolutamente nada. Hermanos, el tiempo se me agotó otra vez. Hechos 2:42 al 47, hermanos, menciona el grado de cristiano al que usted y yo debemos llegar.
tal compañerismo, tal comunión, que no decimos ser propio nada de lo que poseemos, sino que si un hermano está en necesidad, vendo lo que tengo y me deshago con el mayor placer, gasto lo mío, con tal de que mi hermano no padezca necesidad. Dice el versículo 44, todos los que habían creído, Hechos 2:44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Haciendo así, hermanos, seremos un grupo de personas que aman a Dios y a los compañeros. No es el hermano, es mi compañero, es mi amigo, es mi familia. Yo les he dicho a los hermanos, tengo 2 camionetas ahí, 2 pick-up. ¿Cómo es que andas pagando flete para cambiarte, para mudarte de casa? Ni siquiera avisas que te cambias. No te podemos visitar cuando dejas de reunirte, porque ya no sabemos dónde vives. Hermano, ahí está una camioneta, tú sabes manejar, usa una, yo uso la otra y te ayudamos entre los hermanos a cambiarte. No tienes por qué hacer ese gasto tú solo. Podemos ayudarte, somos tu familia, debemos ser compañeros, debemos ser amigos y necesitamos aprender a ser humildes y aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos. Así es como logramos, hermanos, alcanzar a los de afuera. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y así, dice, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, los añadía a la iglesia. Por último, hermanos, Hechos 13, del 1 al 3, el propósito de crecer hacia afuera. Marcos 1:38, dijo el Señor Jesús, necesito ir a los lugares vecinos. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos en Antioquía? Tenemos maestros, enviémoslos afuera. Hay gente, hay lugares, hay ciudades donde no conocen de Cristo, donde no hay iglesia de Cristo, que los hermanos aquí vayan, nosotros pagamos sus gastos. Ellos tienen necesidad. Nosotros tenemos los elementos, tenemos el personal y podemos sostenerlos con nuestros propios recursos. Así es que vamos a hacerlo. Hagámoslo. Si no hacemos el propósito, hermanos, nunca lo vamos a hacer. Si no nos proponemos de corazón ser fieles a Dios, no va a alcanzar ni para pagar la renta, menos para comprar un terreno, menos para construir. Si no alcanza para pagar la renta, menos para el sostenimiento de un predicador. Si no alcanza para el sostenimiento del predicador local, menos para enviar predicadores a otras ciudades, a otros estados, a otros países donde no hay iglesia del Señor. Les exhorto en el nombre del Señor Jesús a que con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor. Hagamos el propósito. ¿Por qué la muchacha llegó virgen al matrimonio? Porque se lo propuso. ¿Por qué estos hermanos lograron tanto? Porque Bernabé les dijo, ustedes necesitan proponérselo en el corazón. Y para este 2022 es un buen propósito. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. O sea que en más lugares se les llamó cristianos. Si queremos que en otros lugares también por primera vez se les llame cristianos a la gente que ahora se les llama pentecostés, que ahora se les llama bautistas, metodistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, en fin. Si queremos que se les llamen cristianos, solamente cristianos por primera vez en ese pueblo, en esa ciudad, necesitamos hacer el propósito ahora. Hermanos, ya no haré la oración final porque ya me excedí de mi tiempo. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias por su compañía, hermana María, hermana Judith, hermanos todos. Por favor, oren por un servidor y por la Iglesia de Cristo aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Dios nos bendiga a todos.